Yo voy a hablar de mi historia La Noche de Nieve, que es una historia sobre una hada que viene al mundo de los seres humanos por una noche para experimentar la diferencia entre su mundo y nuestro mundo. Y al principio parece que el chico José es el protagonista, y que la historia está en la tercera persona, pero el punto de vista cambia y averiguamos que es la historia de la hada. En esta historia quería usar todas las técnicas diferentes que hemos aprendido durante el año. Por ejemplo, tener un buen principio, usar los sentidos, el diálogo necesario, tener un argumento claro, tener un buen final, un punto de vista y voz narrativa interesante y tener personajes desarrollados. El principio de mi historia es muy descriptivo e intenté pintar un cuadro de la escena. Quería atrapar al lector para que quiera continuar a leer, usando descripciones para mostrar dónde está bien contarlo. Por ejemplo, en vez de decir al principio había nieve, mostré la nieve usando descripciones e imágenes, como la imagen de la manta blanca en el paisaje. También al principio introduje a un personaje muy importante de la historia, José, el niño. No hay mucho diálogo en mi historia porque no pienso que sea necesario. No quería contar la historia al lector a través de diálogo. Hay una falta de comunicación de la hada porque tiene miedo y no quiere hablar con José. No quiere revelar demasiado sobre su vida. Y también la mayoría de las cosas que dice José son preguntas como ¿quieres jugar? O después ¿por qué no hablas? Y esas preguntas muestran su carácter, porque niños de 7 años dirían cosas así, son inquisitivos y preguntan sobre todo. El argumento principal de mi historia es un argumento de pensamiento. Pienso que la protagonista cambia sus esperanzas e ideas de los seres humanos después de haber experimentado su mundo. Antes era curiosa, pero después ella tiene miedo y decide no volver. Tenía miedo de lo que los humanos pudieran hacer. La hada dice, nunca regresaré al mundo de los humanos porque ahora sé que somos diferentes y que las historias pueden ser verdaderas. Para ser más específico, entonces, mi historia tiene un argumento desilusionante. El efecto del final de mi historia se consigue a través de un cambio de punto de vista, porque, como he dicho, la historia empieza a aparecer en la tercera persona y después averiguamos que es la hada, la primera persona que está contando la historia. Entonces, la historia no es de José, pero es de la hada. La historia Graffiti de Cortázar me dio la inspiración de hacer este cambio. Y la hada está mirando a José, imaginando lo que él está pensando y viendo cómo actúan los seres humanos. En el primer borrador, el cambio de punto de vista provocó muchas preguntas. La pregunta obvia era ¿de quién es la historia? Para mejorar este punto de vista tenía que revelar más sobre la protagonista. En el segundo borrador, entonces, añadí pequeños detalles para dar pistas que la historia no era del punto de vista de José desde el principio. Primero añadí un detalle sobre el chico, pensando que había alguien que le seguía. Las descripciones de José también solamente vienen cuando él gira o cuando la hada se acerca. Por ejemplo, cuando José giró la cabeza, averiguamos que tenía ojos azules muy pequeños. Otra pregunta que surgió del primer borrador era, si la historia es de la hada, ¿cómo puede saber los pensamientos del chico? Para responder a esa pregunta, en el último borrador cambié frases como estaba emocionando a parecía estar emocionando. La hada no podía ver o saber exactamente los pensamientos del chico, pero podía adivinar e imaginarlos, como la chica en la historia de Cortázar. Otras pistas en la versión final son las descripciones del chico de manera extraña, por ejemplo su nariz de botón que estaba roja como una valla. La hada vive en un mundo de naturaleza y es la primera vez que ha visto a un ser humano. Entonces cuando ve al chico, compara sus características con frutas o cosas que ella conoce. Entonces